Queremos comenzar a estudiar comunicaciones digitales. Entonces, tal vez lo primero que podemos hacer al abordar ese tema es preguntarnos, bueno, ¿de qué se trata comunicaciones digitales? ¿A qué se refiere? ¿Sí? Y lo primero que podemos hacer, tal vez en ese sentido, es dibujar una señal digital. A ver, ahí. Donde de alguna forma este tipo de señal que está en pantalla resulta familiar en términos de su aspecto. Y uno podría continuar acá con una serie de valores adicionales etcétera. Y todos vemos esto y sabemos a qué se refiere. Sabemos que de alguna forma este rectángulo positivo representa un 0 y aquí hay un rectángulo negativo que representa un 1 y aquí hay una secuencia de rectángulos positivos y negativos que representan una secuencia de 1 y 0. Y si uno entra en algún detalle, uno puede decir, bueno, aquí hay una base de tiempo, aquí hay t, 2t, 3t, 4t, 5t, 6t, 7t, etcétera, 8t. Segundos en alguna base de tiempo que se puede extender arbitrariamente larga en el tiempo. Y esto que está en verde lo vamos a llamar por ahora S de t y vamos a referirnos a esto como una señal digital. Pero la pregunta es, ¿qué tiene de digital esta señal si en el fondo no es otra cosa que un voltaje continuo? Esta señal verde es una señal analógica. Entonces, abordemos como primer punto la pregunta, ¿qué es una señal digital? Y en particular, ¿qué es lo digital en SDT? ¿Qué es lo digital en SDT? Y lo cierto es que no es lo que se muestra aquí en verde, sino que tiene que ver con estos ceros y unos que representan información codificada en una señal analógica. Entonces, lo que tenemos acá, con estos ceros y unos, es lo que llamamos una secuencia digital discreta. Y esa secuencia digital discreta es lo que llamamos, o lo que en el caso de comunicaciones digitales representa el mensaje. El mensaje. Entonces, en este ejemplo de arriba, en el ejemplo,
respondiendo ahora las preguntas en el ejemplo. Hay un alfabeto digital y en este caso particular el alfabeto, nosotros cuando hablamos de un alfabeto usamos, por ejemplo, ese signo, conjunto X, y el alfabeto es binario, ceros y unos, es lo único que hay como alfabeto para describir el mensaje. Estos son los símbolos con los cuales se escribe el mensaje. Estos son los símbolos con los cuales se escribe el mensaje. Y ese alfabeto digital está embebido, hay un alfabeto digital embebido en una señal analógica. SDT. Y en este caso, el alfabeto, este alfabeto, es binario y codifica al mensaje. ¿Sí? Entonces, lo digital es aquello que tiene que ver con el mensaje, lo digital es aquello que codifica mediante un alfabeto una secuencia digital discreta. Bien. Ahora, esto podríamos definirlo o nombrarlo como una primera observación, 1A. Pero tal como hablamos del alfabeto y de la parte binaria que codifica el mensaje, hablemos ahora de la parte señal, de la parte analógica. Entonces, B, la señal que comunica el mensaje binario, la señal analógica, que comunica al mensaje discreto, en este caso binario, es solo de, comillas, apariencia digital. ¿Sí? O sea, la señal verde es analógica, pero tiene una apariencia digital, puesto que viene con una cierta regularidad impuesta por el mensaje que está codificando. ¿Sí? Ahora, la señal SDT, o esta señal, debe ser analógica por un motivo muy simple, porque vivimos en un mundo físico analógico, porque el mundo físico en el que vivimos es analógico. Concretamente, esta señal verde es analógica y tiene esa forma analógica porque la intención es comunicarla de un punto a otro. Por ejemplo, la intención es comunicar la señal verde
como un voltaje a través de un cable conductor. Y en ese caso, el fenómeno físico es un voltaje que se propaga a través de un conductor eléctrico, ¿no es cierto? Y expone el voltaje que se alimenta, menos algunas pérdidas resistivas, un voltaje al otro lado del conductor, y esto solamente puede ocurrir mediante la explotación de fenómenos físicos como es la propagación de un voltaje en un conductor eléctrico. Entonces, el mundo físico, ¿no es cierto?, es el mundo responsable de la propagación, de los fenómenos de propagación que ocurren en los medios de comunicación, y por eso es que la comunicación en sí propiamente tal es un fenómeno analógico. Entonces, el mundo físico en el que ocurre la comunicación o la propagación del mensaje es analógico. O sea, el medio de propagación es analógico. Bien, la segunda pregunta es, bueno, mira, si el mundo entonces es analógico y es inevitable para comunicar, explotar algún fenómeno físico que propague una señal analógica, ¿por qué entonces interesa comunicar digitalmente? ¿Por qué interesa comunicar digitalmente? ¿Cuál es la ventaja de usar alfabetos discretos digitales? ¿Cuál es la ventaja de usar alfabetos discretos o digitales para codificar mensajes? Bueno, la respuesta a esta pregunta puede ser extremadamente larga o también puede ser una respuesta relativamente simple. En primer lugar, porque la información hoy en día es de naturaleza esencialmente digital. Porque la información moderna, llamémoslo así, hoy en día, es de naturaleza digital. ¿Y por qué es de naturaleza digital? Bueno, porque mucha información hoy en día nunca nació en algún formato analógico. Por ejemplo, cuando uno escribe un mensaje de texto, cuando uno tipea un correo electrónico, automáticamente esa información nace ya en el dominio digital. Pero también cuando uno tiene imagen de video, por ejemplo, esta imagen que tenemos acá, ahí sí, lo tengo, esta imagen, inicialmente es luz, es un fenómeno, es luz que se propaga hacia la cámara, es un fenómeno analógico, pero la cámara tiene un CCD, ¿no es cierto?, con píxeles y capta entonces este recuadro en forma digital, o sea, hay una conversión analógico-digital que ocurre, pero por otro lado tenemos este recuadro de acá, tenemos el recuadro del tablet, que si bien la letra escrita es una letra, llamémosla así, analógica, el hecho es que la pantalla táctil del tablet sensible a un lápiz digital
automáticamente desde entrada capta la letra escrita como una imagen en píxeles. Así que esto que está escrito acá es de naturaleza de origen digital también. Entonces, hay una gran cantidad de información que es de origen digital. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay información que es de origen analógico? Bueno, aquella información que es de origen analógico, si la información que compone el mensaje es de origen analógico, origen analógico, entonces puede ser convertida en información digital mediante muestreo y cuantización. Vale decir, tenemos alguna información, alguna señal en el tiempo, que podría ser eso, ¿no es cierto? Que es alimentada primero a un filtro anti-aliasing. Déjenme, ahí sí. Primero hay un filtro, y que es un filtro pasabajos, ¿no es cierto? Como todo proceso de muestreo. Seguida por un muestreador. Este muestreador tiene una tasa de muestreo que cae cada t sub s, t sampling segundos. Luego las muestras son alimentadas a un proceso llamado cuantización, donde tenemos una relación entrada-salida, que es típicamente una escalera que según el rango analógico de entrada de la variable de la muestra, perdón, el rango continuo de entrada de amplitud de la muestra tomada se cuantiza a algún nivel discreto y se produce una salida discreta que generalmente, típicamente, es comprimida, y aquí voy a usar el acrónimo ZIP para representar compresión, y produce luego entonces una secuencia de bits que representa a esta señal roja, pero lo representa en forma digital y discreta. Y la gracia es que describir información analógica digitalmente o en general, describir información digitalmente es un lenguaje común para todo tipo de fuente de información. Es un lenguaje común para todo tipo de fuente de información, para todo tipo de fuente de información. Esto significa que si tenemos una señal de origen analógico de una dimensión, por ejemplo, una señal de audio, una señal de origen analógico de 2 dimensiones, por ejemplo, una señal de video, si tenemos una señal de origen digital en alguna fuente de video, por ejemplo, el tablet, si tenemos una señal de origen digital, por ejemplo, tipeada en un teclado. Todas esas fuentes, si se convierten en secuencias
binarias son perfectamente compatibles con ser aplicadas a un mismo instrumento, a un mismo sistema de comunicaciones, sin importar su origen. ¿Por qué? Porque la forma de la información, la representación de la información es digital y es, comillas, idéntica en todos los casos, entendiendo que lo que representa la secuencia digital del mensaje en uno y otro caso puede ser algo muy, muy, muy distinto. Y en el momento en el que uno tiene toda la información disponible en el dominio digital, es posible, el dominio digital permite, y aquí hay un concepto clave, multiplexar información de distinta fuente, información de diversas fuentes, indistinto si estas fuentes son digitales o análogas. Y esto es extremadamente eficiente porque un mismo diseño de sistema de comunicaciones, diseño de sistema de comunicaciones, permite comunicar simultáneamente ilimitados tipos de información. Permite combinar ilimitados tipos de información en todo momento. Y esto es algo que en comunicaciones analógicas no es posible o es muy complejo. Es muy complejo simultáneamente mezclar una señal de audio y una señal de video. Y por supuesto, digamos, en la época de la televisión analógica, por ejemplo, se hacía, entonces había una porción de espectro que se reservaba para la señal de video y otra porción que se reservaba para la señal de audio. Entre medio había un tono piloto que permitía, digamos, sincronizar y encontrar exactamente las bandas de frecuencia correspondientes, etc. En el caso de la transformación, de la transmisión de información digital, esto puede ir las distintas secuencias binarias que representan distintos mensajes de distintas fuentes de información, pueden ir multiplexadas, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista de la comunicación, del proceso de comunicación, no hay que tomar consideración especial por una o por otra, al menos no en la capa física. Y la consecuencia de esto es que la implementación de sistemas de comunicaciones digitales es eficiente. Y no estoy diciendo de que es más barato o más económico que implementar un sistema de comunicación analógica. Lo que estoy diciendo es que una solución satisface las necesidades de comunicaciones de muchos tipos de información y en ese sentido es eficiente. Y por último, un último motivo por el cual las comunicaciones digitales son interesantes y por qué se desea comunicar digitalmente es porque las comunicaciones digitales ofrecen mayores eficiencias energéticas y espectrales. Ofrecen mayor eficiencia energética
y espectral, que por supuesto las modulaciones analógicas. Con eso tenemos más o menos identificado lo que es una comunicación digital y vamos ahora a una próxima cápsula en la que vamos a estudiar algunas variantes de comunicaciones digitales.